El nombramiento de la comisionada presidente en el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco se ha convertido en un proceso envuelto en la polémica. Por principio de cuentas, el Consejo Consultivo de ese organismo decidió apartarse del proceso de elección, después que la primera convocatoria se declarara desierta luego que solo una de las aspirantes aprobara todos los exámenes. Teníamos que tocar aquí en Ruta 44 este polémico relevo que se está dando en el Instituto de Transparencia de Jalisco. Saludo con mucho gusto a mis invitadas, Susana Muñiz Moreno. Ella es directora del Centro de Estudios de Género del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG. Susana, bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias. Nancy García Vázquez, ella es integrante del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado. Nancy, bienvenida. Carlos, muchas gracias, compañeras. Muchas gracias. Y Fátima López Iturríos, ella es integrante, presidente más bien, de la Red Nacional de Abogadas Violeta. Fátima, bienvenida. Un placer, Carlos. Saludos a mis compañeras y a todo tu auditorio. Bueno, vamos a empezar. Comienzo contigo, Susana, una primera introducción a este tema que ha sido tan candente en las últimas semanas. Bueno, a mí me parece, desde el punto de vista de género, que se le ha hecho un flaco favor a las mujeres que han participado y llama la atención una convocatoria que justamente buscó deliberadamente que llegara una comisionada presidenta, ¿no? Por la manera en cómo se llevó a cabo la segunda convocatoria, que no le da certeza ni siquiera a las candidatas que acaban de hacer su examen, ¿no? Y hacer el ensayo y estos nuevos procedimientos, porque hay que esperar a lo que resulte del 1 de agosto. También por el caso, que es el que yo he comentado, de a la hora de designar a las personas expertas que iban a evaluar a estas candidatas en este nuevo proceso que ha sido muy cuestionado, que no tuvieran siquiera la sensatez de decidir, vamos a colocar expertas, ¿no? Entonces me parece muy lamentable el proceso y que ha restado mucha legitimidad y mucha credibilidad al proceso. Muy bien, iremos profundizando sobre el mismo. Nancy García, una primera intervención. Pues mira, yo creo que lo que está sucediendo ahora es el síntoma de algo más profundo en el ITEI, en el Instituto de Transparencia, y tiene que ver en la manera como se han hecho las designaciones públicas en el ITEI, no solo ahorita, sino antes. Hace rato discutíamos un poco tras bambalinas que cuando el proceso ha sido hacia los hombres, se han tomado hasta mecanismos de insaculación para definir a los perfiles idóneos, ¿no? Y en el caso de las mujeres, estamos hablando de que ya sucedieron 2 exámenes, que además hay una defensa jurídica de una de las concursantes que tiene toda la legitimidad y todo el derecho de defenderse. Entonces, la balanza no es equilibrada cuando las designaciones son para las mujeres y cuando son para los hombres. Eso me parece. Muy bien. Ahorita profundizamos en este concepto. Me parece interesante este punto de vista, Nancy. Fátima, una primera intervención también contigo. Evidentemente es una burla que quieran poner una presidenta cuando son 3 espacios y nunca hemos estado nosotras por lo menos en 2 sillas. ¿Qué quiere decir esto? Que nos ponen la presidencia como un, ay, sí, miren, quédense calladas. No, ya basta. Y desde procesos anteriores también deben de haber pensado que tienen que estar más mujeres, no solamente en la presidencia. Y esto cobra revuelo porque ahora sí están buscando que llegue una mujer cómoda, por encima de la mejor calificada y por encima de los procesos. La sobreexigencia hacia las mujeres es evidente, porque en los demás procesos incluso hay actuales comisionados que no deberían de estar ahí funcionando y sin embargo pasaron desapercibidos. ¿Por qué? Porque el tema de cuotas y cuates siempre va a ser más incidente hacia las mujeres que hacia los propios hombres. Muy bien, ahí está la primera introducción de nuestras invitadas. Bueno, Susana, hace un momento tú describías rápidamente la primera convocatoria, la segunda, pero yo diría, desde la primera hubo polémica, ¿no? Porque fueron 18, solamente una pasó y la declararon desierta porque no había suplente, algo así, ¿no? Así es, tengo entendido que deberían de haber aprobado al menos 2 personas para que pudiera existir la presidenta y la suplente. Aquí en todo caso pudo haberse declarado desierta y restituido el proceso. Se decidió hacer una segunda convocatoria con otras reglas, con otro procedimiento que no había existido, que no estaba en la ley, que es este tema del ensayo, donde entra y el examen oral. Y en la parte del ensayo mandan llamar a 5 expertos, ¿no? Que son los que van a calificar, que cómo se designaron a estas personas expertas,
con qué criterios se iba a calificar ese examen y que quienes están en la academia sabemos que hay elementos de discrecionalidad para elaborar la valoración de un ensayo. Entonces, todo esto introduce discrecionalidad en el proceso, que el examen podía ser o no perfectible, ¿no? Pero al menos era un parámetro que había sido ya respaldado y acordado, y que esto introduce un nuevo proceso. ¿Y cómo entender que después de una convocatoria de una manera, de repente se saquen de la chistera otra distinta, con otros criterios? Incluso tú mencionas apartados de la misma ley de transparencia, ¿no? Así es, apartados. Y bueno, yo lo que he destacado es la parte de la perspectiva de género. Todos sabemos que las mujeres tienen menos representación en una gran cantidad de espacios, en espacios directivos, en secretariados, en todos lados, ¿no? Y parte de las medidas que se han tomado es reconocer esta situación sistémica, desigualdad sistémica, y tomar la decisión deliberada de hacer acciones afirmativas, como decir, voy a hacer una convocatoria exclusiva para mujeres, o voy a poner determinadas cuotas, o voy a hacer ciertos mecanismos de paridad. Lo hemos visto históricamente, pero cada que se introducen aparecen otros mecanismos. Dicen unas colegas, el patriarcado es muy resistente, y entonces te aparecen las Juanitas, ¿no? Para darle la vuelta a estos mecanismos formales. O determinas que haya las reglas de distribución de las candidatas, y entonces, como se conforman los bloques, ¿no? De competitividad, resulta que colocan a las mujeres. O sea, siempre hay una vuelta por abajo para volver al status quo. Y me parece que aquí haces una convocatoria de las mujeres y luego otra vez regresa la idea de y vamos a poner a puros hombres expertos a que sean los que evalúen, como si no hubiera mujeres también. A ver, eso es lo que me llama la atención, cómo aparentemente cumples con el tema de género al poner, o más bien abrir la convocatoria y se registraron 21, así es, pero luego pones a 5 hombres para que evalúen a 21 mujeres. Pues yo no sé si fue ceguera, sordera o desdén. No. Claro. A ver, Nancy. A ver, aquí, bueno, hasta donde yo entiendo, el Congreso invitó a varios especialistas, hombres y mujeres. Algunos y algunas aceptaron y otros no. Entonces, creo que solo hombres aceptaron participar como evaluadores. Pero aquí hay una doble falta desde mi punto de vista del Congreso. Una, la que tú señalabas. O sea, en esta legislatura donde tenemos mayoría de mujeres, si las 3 primeras o las 4 mujeres que invitaste te dijeron no, hay muchas especialistas en el Estado. Es decir, tú tenías que haber armado un comité paritario, ¿no? Esa es una. La otra es, el Congreso es la fuente de la representación política en este país. Y el hecho de hacer oídos sordos del Consejo Consultivo, es decir, el que el Congreso no buscara la manera de llegar a un punto de consenso con el Consejo Consultivo, violando la ley de transparencia y violando la autonomía que tiene el Consejo Consultivo para organizar el proceso de evaluación, me parece que son 2 fallas muy graves del Congreso del Estado. A ver, si declaraste desierta una convocatoria porque nomás pasó una mujer, ¿no pudiste haber también hecho lo mismo cuando nomás tenías a 5 hombres como especialistas? Exactamente. O sea, y todo es maniobra política. O sea, al final del día, estas cosas las organizamos las personas, ¿no? Ahora, tú formas parte del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. ¿Qué opinas tú que el Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia haya decidido hacerse a un lado y no participar en esto? Pues me parece que es una decisión, digamos, legítima del Consejo Consultivo, pero a mí sí me hubiera gustado que hubieran llegado a un punto de encuentro y de consenso. Y lo que hicimos en el Comité de Participación Social, por supuesto, es respetar la decisión del Consejo Consultivo, que es el único que puede participar en este proceso, pero justamente el Comité de Participación Social, por toda la experiencia que tenemos en otros procesos de designación, decidimos inscribirnos como observadores. Yo, por ejemplo, estuve el día que se hicieron las entrevistas, los exámenes que se calificaron, estuvimos todo el día en el Congreso del Estado y lo que te puedo decir es que, al principio había desconfianza de parte de muchas de las asistentes al examen, ¿no? Pero la prueba, por lo menos, se fue desarrollando, digamos, con muchísima apertura y muchísima transparencia de quienes estuvimos ahí. No del Congreso, por ejemplo. Estos expertos habían solicitado que las entrevistas se transmitieran por los canales del Congreso y no sucedió, ¿no? Entonces, el papel del CPS fue observar, sacamos ya un informe individual de esa observación. Yo puntualizaba, por ejemplo, la falta de paridad,
pero también el mal diseño de los Claro. instrumentos de evaluación, como lo fue la entrevista y el ensayo. Muy bien. Fátima, hace un momento tú señalabas ya el tema de las cuotas de cuates, etcétera. Hay un señalamiento que se ha hecho a este proceso donde se habla de un reparto otra vez partidista. ¿Tú adviertes que esto viene así? Bueno, yo tengo trabajando el tema de designaciones públicas desde hace más de 7 años. Comenzamos con el Ombudsman, por una parte del colectivo de designaciones a nivel nacional, que también formamos parte del relevo en la Suprema Corte de Justicia, y he trabajado de la mano de muchas organizaciones que estamos viendo esta situación constantemente. Es decir, la violencia hacia las mujeres y la manera de buscar que el sistema se siga manteniendo vigente. ¿Por qué? Porque evidentemente hubo una candidata que logró cumplir con todas las expectativas y sin embargo, al no resultar cómoda para alguien, para un sistema, ¿qué tienen que hacer? Ejercer mecanismos adversos, incluso ignorar al propio Consejo Consultivo, que en una maniobra ciudadana dice, me levanto de la mesa porque también tienen todo su derecho. Son honoríficos, no les pagan por estar viendo una situación que tendrá que ser importante para todos. Y además de este maniqueo político, violencia política de una diputada hacia un aspirante. ¿Por qué? Porque siempre el patriarcado va a hacer que las mujeres se peleen entre mujeres. Y desviaron todo el discurso hacia una mujer, si tenía o no la capacidad, hacia la diputada, si era esto o no esto, y dejamos de ver que pusieron a 5 hombres a calificar lo que tendría que haber sido una conducta paritaria. Dejamos de ver que se agregaron requisitos para no poner en foco la importancia de que pudiera llegar la mejor calificada. Y evidentemente nos estamos dando cuenta que no les está interesando quién es la persona idónea que tiene que estar en el puesto, porque tenemos un paso a paso de cómo tiene que ser la designación pública. Integridad, imparcialidad, idoneidad, conocimiento, capacidad, y en este caso, a pesar de que lo hemos tenido, han generado un discurso político mediático para que se centren las cuotas y los cuates, que es evidentemente una realidad, pero además para generar este constante discurso de que las mujeres se tienen que estar peleando entre nosotras. Y decir, es la hija de alguien, es la vecina de alguien, y nunca tenemos capacidades, siempre somos juguetitos. Y si lo volteamos hacia el otro lado, ¿cuántos juguetitos masculinos se encuentran frente del poder, pero no son criticados como juguetes? Sin embargo, el poder patriarcal tiene que centrarse en que la mujer no está preparada. Estamos preparadas, estamos llegando y aún así seguimos siendo utilizadas. Muy bien. Tengo que hacer una pausa, regreso con más del tema. En el proceso de elección de una nueva titular para el Instituto de Transparencia en Jalisco, la segunda convocatoria tampoco fue bien recibida por distintas organizaciones, ya que establece una serie de requisitos que se apartan de los criterios de evaluación de perfiles. Una de las aspirantes tramitó incluso un amparo y logró la suspensión provisional de la convocatoria porque supuestamente no atiende la propia ley de transparencia. El polémico relevo en el Instituto de Transparencia es el tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Yo quisiera preguntarte, Susana, ¿no es un contrasentido? Estamos hablando de elegir a la presidenta del Instituto de Transparencia de Jalisco y sin embargo el proceso no ha sido transparente. No ha sido transparente y, como yo he recalcado, ha permitido abrir la puerta a la discrecionalidad en lugar de cerrarla. En lugar de blindar este proceso que nos debería dar certeza y debería de tener legitimidad para todas y todos, han hecho todos los pasos para que no sea de esta manera. Al grado incluso que la propia candidata que estuvo cuestionada haya sentido ella que a la falta de legitimidad tendría que declinar de eso. O sea, ninguna candidata tendría que haber sentido la necesidad de darle legitimidad a un proceso que evidentemente está siendo cuestionado por todas las deficiencias. O sea, quien debería de sentir eso en todo caso son las personas del Congreso que hicieron este proceso. Los diputados deberían haber garantizado todo esto que estamos hablando, ¿no? No es responsabilidad de las candidatas, sino de quienes están haciendo el proceso. Ahora, tampoco era tan complicado sujetarse a lo que establece la ley, ¿no? Y como bien dice Nancy, haber tratado de mediar con el Consejo Consultivo, por ejemplo, para que este no
separara que el de- Consejo Consultivo les envió recomendaciones, les dijeron, ¿sabes qué? Opinamos esto, no hagas esto, hazlo así, proponemos, etcétera. Es decir, no se levantaron de la mesa de buenas a primeras, se levantaron de la mesa en una protesta de decir, yo no me voy a prestar a participar en un proceso que lo estás haciendo de esta manera. Pero además, ¿con qué necesidad o para qué? ¿O por qué querría yo cambiar de pronto las reglas del juego? Ahora, Susana, hay que recordar también, que parece que el Congreso no aprende la lección, en anteriores procesos de selección de magistradas, etcétera, etcétera, ya había ocurrido algo parecido, con también polémica por la incorporación de universidades, por evaluaciones que luego no les gustaba, etcétera, ¿no? Así es, y bueno, hay una cosa que dice una colega que dice, bueno, si vas a consultar a otras personas, pero de todos modos vas a hacer lo que tú decidas, vas a ignorar los consejos que te dan, entonces ¿para qué les consultas? ¿O para qué les invitas? ¿O qué esperas de este tipo de espacios y estos consejos que te den? Muy bien. Nancy, ¿qué tipo de recomendaciones, por ejemplo, hizo el Consejo Consultivo? El Consejo Consultivo pues decía pegarse a la ley, es decir, que se tomara en cuenta el examen, ¿no? como medida. Pero fíjate que en la aplicación de esta segunda prueba, la convocatoria venía muy mal diseñada, sobre todo en el tema del ensayo y la entrevista. Y lo que hizo el comité de expertos, y lo digo porque lo hizo ahí delante de todos, prácticamente todas las asistentes lo pudieron ver, fue tratar de modificar cualitativa y cuantitativamente esas malas ponderaciones que venían de origen. Entonces, un resultado de esas acciones es que en el primer examen y en el segundo examen los resultados son coincidentes al 100%. Es decir, las punteras siguen siendo las punteras en el segundo examen, ¿no? Como dice el refrán, el que sabe, sabe. El que sabe, sabe, ¿no? Entonces, lo que estamos ahora tratando de persuadir desde el CPS, por supuesto, con todo el respeto al Consejo Consultivo, es decir, a ver, si ya salieron muy claros quiénes son los perfiles idóneos, ojo, no los perfiles elegibles, los idóneos, los que realmente aprobaron el examen, que es el único instrumento de evaluación relevante, pues entonces quedémonos con esos perfiles, porque está demostrado 2 veces, y en el caso de Natalia mucho más, que tiene las capacidades para ocupar ese cargo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora la cancha se regresa otra vez al Congreso y al Poder Judicial, ¿no? Porque este tema ya se judicializó y vamos a ver en qué queda. Una de las polémicas también que se desató fue en la segunda convocatoria, que la primera, en el caso de la primera candidata, la única que pasó el examen, ¿por qué no se tomó en cuenta eso, ¿no? Y su evaluación que ya había pasado, ¿no? Ella dice que se presentó porque un juez se lo ordenó. Yo eso lo escuché en una entrevista y por eso acudió ella a hacer la evaluación, pero claro, podía haberse sustraído de hacer la segunda evaluación porque ya había sido evaluada. Y debieron haberle tomado en cuenta la primera evaluación. Pero además ella, sí. A ver, Fátima, el proceso, como dice Nancy, se judicializó. Hay ya un amparo, bueno, se tramitó un amparo y hay una suspensión definitiva en torno a esto y suspende todo, vamos. Y el Congreso no puede elegir a nadie hasta que no se, digamos, llegue al fondo de esto, ¿no? Que va a ser en agosto, creo, ¿no? ¿Qué opinión tienes de esto? Que un proceso de elección de un titular del Instituto de Transparencia tenga que llegar a instancias judiciales. La verdad que me parece que es algo sumamente positivo. ¿Por qué razón? Porque cuando lo han hecho los hombres, como el caso de otro magistrado que también judicializó y que llegó por esta vía y que ahora está prófugo de la justicia, nos demuestra que la manera en que designamos en Jalisco siempre ha estado llena de muchísimas irregularidades. Hace unos años estábamos quejándonos de cómo el Consejo de la Judicatura, personas que habían reprobado, están ocupando estos cargos. Y aún así sabemos que el tema de las cuotas y las cuotas va a seguir persiguiendo y persistiendo en nuestro Estado, porque pareciera que el Congreso del Estado no está entendiendo que si no se plantea la posibilidad de que las designaciones realmente sean libres, el organismo constitucional autónomo que estamos buscando que permanezca no lo va a hacer. ¿Por qué razón? Porque tenemos que llegar hasta las máximas instancias judiciales para que se respete la transparencia de un proceso, del órgano máximo que se encarga de revisar la transparencia, y no es algo menor. Y tenemos que llegar a la judicialización porque aparte, si tenemos que solicitar información de transparencia al Poder Judicial, también tarda bastante y tenemos que irnos a otros procedimientos. Entonces, estamos en un entrampamiento político
que no tendría que haber sido así desde primera instancia y que si analizamos bien cómo se llevó a cabo, desde el momento en que ella era suplente y que estuvo al frente y que conoce y que pasó, con independencia que la conozco o no la conozco, tendríamos que reconocer que se está haciendo algo políticamente para que no llegue una mujer. Y el hecho de que estén impidiendo que llegue una mujer es tan grave porque el mensaje va para todas las demás aspirantes. ¿Sabes qué? Si quieres llegar tienes que ser impoluta, no pertenecer a ninguna institución pública, no pertenecer a ningún partido político, no conocer a nadie y llegar. Perdón, pero díganme qué hombre ha llegado al poder sin conocer absolutamente a nadie. Y desde ahí la tildan. ¿Sabes qué? No eres buena. Perteneces a A, B o C. Y perdónenme, pero todos tenemos estudios, todos tenemos una cátedra, una universidad, Manchester, Estados Unidos, México, Guatemala, donde quiera que estudiemos, y no por eso quiere decir que las mujeres seamos o no seamos capaces de tomar decisiones, que estemos vinculadas con un equipo, sino que tenemos la capacidad y somos reconocidas. Y que esta persona tenga que hacer esto, a mí me da una certeza de que se van a empezar a judicializar más y más procedimientos hasta que entienda el Congreso del Estado que su papel no es la división de quién va a ser el ombudsman de las 3 magistraturas que se estaban en poner en juego o quién va a ser la presidencia del ITEI. Vamos a empezar a transformar. A ver, dice Fátima Nancy que le parece adecuado que, digamos, el Poder Judicial tenga que resolverlo. ¿A ti te parece correcto que haya llegado a esa instancia? Pues, o sea, el Poder Judicial va a tener que valer las garantías de Natalia o de quien interponga, ¿no? Claro, no es lo ideal. Lo ideal es tener procesos competitivos donde, insisto, quienes sean designados o quienes sean designadas sean personas que tienen los perfiles idóneos. Yo comulgo con Fátima en el sentido de que una cosa que muestra este proceso es que las aspiraciones profesionales de las mujeres son cuestionadas nada más por ser mujeres. O sea, incluso en algunos medios de comunicación se ha cuestionado y se ha construido esta narrativa de que por qué las mujeres, como señala Fátima, ¿no?, tendremos que dar explicaciones de nuestras preferencias políticas o nuestras preferencias en otros sentidos, ¿no? Entonces, me parece que, insisto, que si ves el cuadro más allá de este proceso, algo está pasando en el ITEI, en serio, en términos de las designaciones públicas que se hacen ahí y que tienen que cambiar las reglas. De acuerdo. Y en este mismo sentido, Susana, ¿qué opinas de que haya tenido que llegar este proceso a instancias judiciales para poder atenderse? Me parece terrible que haya ocurrido lo que ocurrió, evidentemente, pero no es la primera vez que el Poder Judicial inventa la plana legislativo, ¿no? Y eso nos habla también de una independencia de los poderes, y eso creo que es algo positivo también. O sea, saber que tenemos poderes separados y que uno puede llegar y decirle al otro, oye, te equivocaste. Claro, en estos momentos donde en el Congreso se van a ventilar también otros cambios, como el caso del titular de la Comisión de Derechos Humanos, uno de los cuestionamientos que se hacen estos días es que ya está repartido este pastel, que a Movimiento Ciudadano le corresponde la Comisión de Derechos Humanos y a Morena el Instituto de Transparencia. ¿Qué has escuchado de este tema? Bueno, lo que ha dicho nada más los medios de comunicación en ese mismo sentido, ¿no? Que está anclado con el proceso de élite y no son procesos independientes, vamos. Pero se repetiría la historia, ¿no?, de reparto de partidos políticos, sí, de posiciones. Eso parece. ¿Sí? ¿Qué opinas tú de eso, Fátima? Totalmente es un reparto. ¿Por qué? Porque hace 5 años volvemos a pedir lo mismo, que se reformara el reglamento. No es posible que la ley se haya creado en 1997, reglamento en 1994, y esto fue antes de la reforma del 2011 de los derechos humanos. Esto es lo que tenemos en Jalisco en materia de derechos humanos. Quiere decir que no tenemos ni siquiera una reforma porque nunca les ha importado cómo se manejan los derechos humanos. Evidentemente, ahorita ya todos salen como defensores a poner a buscar la persona mejor elegida, cuando desde que llegaron, y lo ha dicho una diputada, lo estamos llevando conforme a derecho. No, conforme a derecho usted llegue, presente iniciativas de ley, modifique su reglamento, su ley, establezca una designación limpia, que no nada más tenga que ver con la presentación ante los diputados, ponga mecanismos, cumpla con los principios de París y haga lo que tenga que hacer conforme a derecho, ahora sí, en su calidad de diputada, para que la elección sea libre de cuotas y cuates. Y no vengan a decirnos que están haciendo el mejor proceso de designación, cuando evidentemente no es así. En 3 días, perdónenme, pero es que tienen que ponerla muy claridad en este punto. ¿Se puede llegar a los 125 municipios de Jalisco a buscar activistas, defensores de todo el estado para que quieran llegar a participar? No, no se puede llegar a participar.
¿Y quieren vernos la cara otra vez? No es incluyente, pues otra vez. Nada incluyente. Y aparte yo no vi que la sacaran en lenguas o con lenguaje de señas mexicanas o que buscaran medio llamadas para que las personas puedan participar. Nancy, en la segunda convocatoria que incluyeran un ensayo te arroja luces sobre la, digamos, calidad de un perfil de alguien. Sí. ¿Que fuera determinante para elegirlo? Sí, porque incluso el CPS ha incorporado ese criterio de evaluación, pero lo hemos hecho diferente. O sea, el ensayo, para empezar, lo hacen ahí en el momento, ¿no? O sea, yo estoy viendo que está escribiendo. No, en el caso de ellas ya lo entregaron elaborado. Entonces, el comité evaluador, para hacer el checklist, ¿verdad?, de que fueran originales los ensayos, hicieron una sola pregunta para todas las candidatas. Y la pregunta versaba sobre el ensayo, porque el ensayo les pedía plantear un problema, una hipótesis y una solución. Entonces, la pregunta que les hace el comité es, ¿cuál es tu hipótesis, cuál es tu problema y cuál es tu solución si fueras presidenta del ITEI? Una cosa así, ¿no? Y entonces escuchamos a todas. Y entonces, digo, yo no estaba evaluando, ¿verdad? Yo nada más estaba observando, ¿no? Pero sí te permite analizar pues condiciones de habilidades, capacidades, conocimientos muy claros. Entonces, creo que ese ejercicio de confronta fue útil. Muy bien. Tengo que hacer otra pausa, regreso con más del tema. Debido a que ha sido una práctica común, otro de los señalamientos en torno a la elección de la nueva comisionada presidente del ITEI es que podría tratarse de un reparto de posiciones entre partidos. En concreto, las críticas de algunos organismos advierten que podría darse el nombramiento del Instituto de Transparencia para Morena y el del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para Movimiento Ciudadano. El polémico relevo en el ITEI, el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Susana, yo quisiera preguntarte el tema, aunque al principio hiciste un comentario al respecto, pero para abundar sobre el mismo, que se designe a una mujer al frente del Instituto de Transparencia, no necesariamente revierte toda esta inequidad que ha habido por años en el tema de espacios públicos. ¿Es correcto? Bueno, así es, y que se designe una mujer en cualquier espacio no revierte, ojalá fuera así, ¿no? Que designaras una mujer en un espacio y entonces revirtieras toda la desigualdad. No, me refiero a ponerla como presidente, cuando decía Fátima hay otros dos comisionados que... No, y definitivamente, porque la igualdad que estamos buscando es la igualdad formal, como le dicen, igualdad sustantiva o igualdad sustanciosa, es decir, no solamente se trata de tener la representación o estar en el lugar, pero tener el lugar y tener la representación es un medio o un vehículo para poder transformar a la sociedad desde a quienes son, por ejemplo, el caso de los expertos. Claro. Tú lo puedes googlear y vas a encontrar que los paneles de expertos son literalmente de expertos y aparece una mujer por allí de vez en cuando. Hay estudios incontables donde les preguntan, ¿por qué no hay expertas? Ay, pues no se me ocurrió, es que no quisieron, cantidad de cosas, ¿no? Y eso que reproduce, que cuando tú tienes una imagen de experto y dices, ¿quiénes son expertos? Visualiza su nombre. Lo mismo pasa con presidentas, directoras, diputadas, etcétera, alcaldesas, etcétera. Entonces, nada más por decir, uno de los efectos que puede tener mayor representación es ir transformando esta visión de quién es la autoridad, en todos los sentidos. Pero obviamente no es para nada suficiente, ¿no? Y como lo hemos visto, ha visto muchos mecanismos formales y que inmediatamente después llega un mecanismo informal o el espacio que no está regulado, regimentado, ¡pum!, por allí. Entonces es una batalla continua, constante y en todos los espacios. No es suficiente y si a eso le agregamos, bueno, el proceso tan complicado en el que va a llegar, ¿no? También, ¿no? Sí, así es. Y como yo decía, pues flaco favor les está haciendo a todas las mujeres que decidieron participar en todos los sentidos. Las que participaron con unas reglas, las reglas que cambiaron, la que quedó afuera, que había aprobado el examen, la que se sintió que tuvo que declinar, las que otras llegaron y que el día de hoy siguen sin saber, o sea, qué va a pasar. Es decir, ninguna tiene certeza. Llegaron y no quisieron hacer el examen también, hay otras, ¿no? Entiendo que hay unas de las que se registraron que al final no se presentaron, ¿no? Que no se presentaron a hacer el examen. Bueno, y es un tema, Nancy, una brecha que es difícil todavía irla superando, ¿no?
Sí, con el agravante que además hay toda una literatura que está estudiando, por ejemplo, cómo a las mujeres se les estereotipa en los sistemas anticorrupción. O sea, si a una mujer en la administración pública se le pide cierto nivel moral, ¿no? Pues a una mujer en los ámbitos de rendición de cuentas, control de la corrupción, se les exige más y se les juzga más que a los hombres, porque casi tienen que ser una especie de ángeles, ¿no? Etéreos y puros. Y entonces las implicaciones mediáticas, las implicaciones sociales todavía son más severas para las mujeres que están en esas posiciones. Entonces tienen que mantener un código y una imagen pública mucho más, digamos, moldeada a las preferencias sociales en ese momento, lo cual pues es profundamente injusto, ¿no? Porque como señalábamos aquí, pues hombres y mujeres deberíamos ser evaluados y juzgados por los resultados que demos igualitos, ¿no? O sea, no tendría que ver nada el género. En tu opinión, ¿este proceso es insalvable? Me refiero a quien sea electa como presidenta, ¿va a llegar en condiciones, digamos, muy complicadas al instituto, o crees que se pueda salvar todavía? En tema de imagen, de honorabilidad, representación, etcétera, etcétera. Yo creo que el proceso se va a salvar si el Congreso escucha a la sociedad. Me parece que es la única salida. ¿Y qué es escuchar a la sociedad? Escuchar al Consejo Consultivo, escuchar a todas las voces, a las universidades. Se unieron todas las universidades pidiendo la reposición del proceso. Desplegado incluso, ¿no? Se unieron muchísimos intelectuales, organizaciones de la sociedad civil. Eso en este proceso, ¿no? Es decir, en el proceso de selección. Me parece que la única manera de salvarlo es escuchando a la sociedad. Pero te digo, yo hablaba de la parte operativa y de la parte interna del ITEI, y me parece que ahí también tenemos que poner la lupa. ¿Qué está pasando en el ITEI? ¿Por qué no hemos tenido más procesos donde participen más mujeres? ¿Por qué no las mujeres están en cargos directivos y no son visibilizadas? Entonces, yo creo que necesitamos hacer esta revisión completa del ITEI y la estructura del ITEI, porque además es una de las instituciones más de avanzada que tiene Jalisco y que ha podido presumir mucho tiempo. Entonces no tendría por qué ser una excepción, ¿no? Déjame volverte a hacer la pregunta. ¿Crees que se va a salvar el proceso? Mira que no te pregunto si se salvan los diputados, porque eso es insalvable, pero el proceso, ¿crees que se pueda rescatar? Yo creo que sí se puede rescatar. ¿Se puede rescatar? Yo creo que sí. ¿Están a tiempo para enmendar la plana los diputados? Me parece que todavía. Todavía. Les queda un margen todavía. Soy muy optimista, sí. Perfecto, muy bien. A ver, Fátima, si es igual de optimista. Fátima, el proceso está judicializado. Tú que conoces de este tema, a ver, ¿qué sigue? ¿Cómo se va a destrabar esto jurídicamente? Tenemos que esperar a que la Audiencia Constitucional resuelva y que digan qué es lo que va a pasar para ver en el caso de Natalia específicamente, y de ahí el Congreso tendrá que tomar lo que establezca la ley, lo que le digan en sentencia que tendría que hacer. La situación que yo veo aquí es que hay tanta resistencia y hay una, ahora sí que hay que decirlo, mayoría avasalladora que va a resolver en el término de, ay, sí, ok, lo reponemos, pero por alguna razón vamos a volver a cambiar la regla de juego, como en el famoso Big Brother. Lo vimos con el Consejo de la Judicatura. A pesar de que reprobaron, están ahí los consejeros y las consejeras. ¿Qué quiere decir? Que podemos reponerlo judicialmente, pero siempre desde la soberanía y autonomía de un poder legislativo que evidentemente tiene más interés en estar planeando qué va a hacer de aquí a 2 años para la siguiente elección, que en recuperar la integridad y dignificar una institución que sí ha levantado a Jalisco. Esa es la diferencia. De acuerdo. Ahora, te vuelvo a insistir. Jurídicamente, ¿los plazos cuáles serían? Tiene que resolverse la Audiencia Constitucional. ¿Cuánto tiempo puede llevarse? En mayo, en agosto. En agosto. Y de ahí la ejecución de la misma. ¿Cuánto puede llevarse? ¿Qué es lo que tiene que darse? Dependiendo de lo que le otorguen al Congreso del Estado. Y de ahí tendría que verse en qué sentido sale, porque no puedo aventajarme o adivinar lo que pueda pasar. Capaz de que dicen no al lugar, o dicen sí al lugar, y tiene 5 días, 3 días, 24 horas. Digamos, el Poder Judicial va a establecer el plazo, ¿no? Así es. Para que el Congreso pueda reponer, en su caso, el procedimiento. Y esta es la parte más delicada. 3 procesos para designar a una mujer. Habráse visto en la historia de Jalisco 3 procesos para que una mujer llegue. Y si me vienen a decir que aquí no hay machismo,
Entonces, ¿dónde sí lo vamos a reconocer? ¿Por qué han llegado hombres por insaculación, como lo decía la experta Nancy? ¿Por qué han llegado hombres bajo otras condicionantes o están en espacios que no les correspondería llegar? Pero cuando llega una mujer, tenemos que hacer toda esta narrativa, este discurso y ponerla en 3 procesos y aparte, perdón, pero la exigencia que se le hace a la mujer que tuvo que llevar el curso a nivel judicial, el gasto que le implica a ella emocional, psicológica, simbólica y socialmente, nadie se lo va a reparar. Y ahí hay violencia psicológica que está ejerciendo todo el Congreso hacia ella. Y es una violencia política que estamos desconociendo porque como no está conforme a lo establece la sentencia de la Sala Superior, que las mujeres políticas solamente están en el cargo, Natalia se ve impedida para poder hacer lo correspondiente, pero sí para señalar como todo un Congreso está maniobrando para eliminarla de un derecho que le corresponde. A ver, al margen de Natalia, todas las mujeres que han participado en este proceso, que van 1, 2 convocatorias y posiblemente una tercera, ¿están siendo víctimas de una violencia política, según tu opinión? Efectivamente, y lo voy a decir por qué. Porque en el momento que ellas están participando y que están cumpliendo con los requisitos y se les dice que no, cuando en el mismo caso hay hombres que sí se han llegado a esos espacios efectivamente por insaculación, el hecho de la violencia es desproporcionada hacia la mujer que hacia el hombre. En términos legales de la ley artículo 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, se ejerce violencia política contra las mujeres cuando el exceso es de manera desproporcionada hacia una mujer por el simple hecho de ser mujer. Y en este caso, por el simple hecho de ser una convocatoria exclusiva para mujeres, donde tendrían que haberse valido en los primeros requisitos y dicen no a todas, aunque haya pasado una, no a todas las eliminaron de este proceso y fue un daño desproporcionado. Me voy a la segunda convocatoria. Además de eso, ¿saben qué? Por ser mujeres, les voy a aplicar 2 nuevas opciones. Y ahí les van 2 nuevos requisitos. ¿Por qué? Porque a los hombres que han participado en las mismas no lo han hecho. Un efecto desproporcionado porque son mujeres y es una razón de género. Y si me voy a la tercera reposición, que se desde el proceso, es que ella se quejó porque trae grupo, porque trae esto, porque trae el otro. No, porque hasta hubo una candidata o varias que tuvieron que bajarse porque están viendo que efectivamente la violencia que se ejerce para que lleguen las mujeres es generalizada. Muy bien, Susana, ¿tú opinas esto mismo? ¿Que hay Sí, estoy de acuerdo. algo de violencia Completamente, no le añadiría ni le quitaría una coma a lo que acaba de decir Fátima, por supuesto. Ahora, este tipo de situaciones, las que estamos viendo, este proceso, etcétera, ¿crees tú que inhiba la participación de mujeres en estos procesos, desde que ahora que están buscando más espacios, que pueda desanimarlas? Yo esperaría que no. Justamente como decía Fátima hace un minuto, me incendio, ¿no? Es decir, me incendia. Y entonces esta parte de decir me incendio, me enojo, me molesta, me indigna. O sea, esta situación puede motivarnos a decir no me voy a dejar. O sea, no me voy a quedar bueno, ya sé casi las... O sea, es un... Desafortunadamente, pero puede ser una suerte de incentivo de tenemos que pelear. Al contrario, ¿tú crees que esto debería motivar, a que participen más mujeres? Así lo esperaría yo. Nancy. Yo coincido con lo que señalan las dos y te voy a contar así una experiencia personal. Para mí estar observando que a estas 21 aspirantes las evaluaran hombres, por mucho cariño que les tengo a mis compañeros, para mí fue indignante. O sea, realmente sí se siente violencia simbólica de género, sí se siente violencia... porque además las diputadas en la mañana las recibieron y en lugar de arroparlas, se fueron y las dejaron ahí solas. Entonces, si eso no es violencia, pues yo no sé. Como que no se siente la mayoría de mujeres en el Congreso. No, se fueron, llegaron, las saludaron y se fueron, ¿no? Entonces, claro que para mí era importantísimo observar lo que estaba sucediendo y tomando nota. Insisto, tengo mucho respeto profesional por los compañeros que estuvieron ahí, pero sí, y sí lo comenté en algún momento y está en mi informe, no fue paritario el proceso y perdón, con los estudios que yo tengo, con lo que me ha costado que las evaluaran puros hombres, híjole, sí me dolió mucho, ¿no? Entonces, no, eso no se hace. Muy bien, tengo que hacer una pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa.
de las candidatas a dirigir el ITEI, Aislinn Ramos Rubio, declinó seguir participando en el proceso para evitar que las descalificaciones a su persona debiliten al organismo y resten legalidad a quien será la nueva titular del instituto. Mediante un comunicado, la candidata señaló que su retiro es una forma de denuncia pública a lo que llamó violencia política hacia ella. Otras 2 aspirantes también decidieron ya no seguir en la contienda. El polémico relevo en el ITEI, el tema que abordamos en esta ocasión en Ruta 44, estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Susana. Bueno, hace rato estábamos hablando sobre si este tipo de cuestiones va a desincentivar la participación de las mujeres. Yo decía que esperaba que no, pero ahora que me quedé pensando en la pausa, considero que no. Considero que no porque este tipo de acciones, el feminismo, por ejemplo, tiene 200 años o más, ¿no? No ha habido una instancia, incluso los éxitos y los fracasos que haya tenido el movimiento. Entonces yo creo que las mujeres van a persistir de una manera o de otra, sino una cohorte de personas, la que le sigue o la que le sigue con estas demandas y con otras. Y yo espero que lo sigamos viendo esa lucha. Y en el caso de este episodio del Instituto de Transparencia, quizá yo no sería tan optimista como la compañera Nancy, espero equivocarme. ¿tú no crees que se salve ya el proceso? No. Y esto traerá como consecuencia una presidenta... Es trágico. No con toda la legalidad, o por lo menos el respaldo que debería tener, ¿no? Es trágico porque imagínate las instituciones que son el contrapeso, que son la puerta justamente a la transparencia del ejercicio del gobierno, llegar de una manera tan cuestionada, porque no es solamente el ITEI, está Derechos Humanos y todos los que han comentado aquí. Entonces me parece bastante lamentable. Y reponernos de eso va a ser muy difícil. ¿Y tú percibes que los diputados tengan el ánimo de enmendar la plana? No, definitivamente no. No. O sea, es decir, como hacen el procedimiento, se los dice determinado organismo, se los dicen aquí, se los dicen allá y de todas maneras salen adelante con lo que tienen establecido y con la agenda que traen, yo no vería por qué el día de mañana, incluso con una sentencia judicial que determine que tenga que hacer tal cosa, vaya a cambiar el porque espíritu. La sentencia a lo mejor dice repóngase, pero no dice cómo, ¿no? Lo que dijo Fátima. Muy bien. A ver, Nancy, la optimista. Bueno, yo lo que creo es que la sociedad civil va a seguir pugnando y si volvemos a tener oídos sordos, ahí sí creo que muchos nos vamos a desanimar de seguir participando en procesos de designación, por un lado. Por otro lado, también, insisto, a mí me preocupa el ITEI en su conjunto, más allá del proceso de designación. Por supuesto que la presidencia es un proceso clave, pero me parece que incluso desde el propio Poder Legislativo debe haber un análisis, ¿no? De cómo fortalecer al ITEI y no cómo debilitarlo, aunque parece que está sucediendo todo lo contrario y la elección da cuenta de ello, ¿no? Y una tercera cosa que me parece importante es que justamente este proceso de designación está evidenciando esa profunda inequidad que hay en las mujeres, en sus aspiraciones profesionales y en los puestos públicos que se les permite ocupar, ¿no? O sea, no los que tienen derecho, sino los que el propio sistema permite. Y entonces ahí también regreso al legislativo, es decir, el que podría mejorar el status quo es el Congreso, y es una pena que teniendo un Congreso con mayoría de mujeres estemos viendo estas acometidas, estas arremetidas a los institutos autónomos, a los institutos protectores de derechos humanos que fueron luchas históricas de los movimientos feministas. Yo hace un momento le preguntaba a Susana respecto a si inhibe o desalienta la participación de las mujeres, pero te preguntaría a ti si este tipo de situaciones no desalienta a los organismos ciudadanos, como el mismo Comité de Participación Social, ya lo vimos con el Consejo Consultivo. Claro, pues mira, yo te puedo decir, acá en el CPS no bajamos la guardia. Yo les decía el día de ayer, si a mí me invitan a observar, yo sigo yendo a observar y a visibilizar las cosas que veo. Y lo que no podemos permitir, en el caso, por ejemplo, de que se repusiera el proceso, es otro proceso como esta segunda convocatoria. O sea, que me parece que eso no se lo podríamos permitir al Congreso, ¿no? Una nueva convocatoria donde no hubiera paridad, una nueva convocatoria donde no se respetaran los derechos básicos de las mujeres. Entonces, creo que hay lecciones de este proceso y bueno, me parece también, y esa es, digamos, una parte pesimista, que si esta elección no sale bien, también se le pega al sistema estatal anticorrupción.
Ahora, te quiero preguntar, no se trata de jugarle al adivino, como hace un momento mencionaba Fátima, pero si el Poder Judicial ordena que se reponga el proceso, esta otra convocatoria, ¿qué debería incluir esa otra convocatoria? Pues debería pegarse a lo que ya está, es decir, a una sola evaluación basada en un examen de conocimientos. Eso dice la ley. Eso es lo que dice la ley. Y donde además el Consejo Consultivo sea quien organice ese proceso de evaluación. O sea, tendrán que buscar al Consejo Consultivo para que regrese. Para que regrese. ¿Qué otras cosas estás viendo ahí que podría darse como aportación, vamos? Pues, bueno, también una cosa que podría resolverse en tribunales es que a Natalia se reconocieran los resultados de las evaluaciones que ella tiene. Es decir, ella ya no tendría por qué volver a pasar por estos procesos de evaluación y más bien tendría que estar entre las dos candidatas o entre las dos personas para ocupar la presidencia y la comisionada suplente. ¿Que es parte también de lo que ella pidió en esta suspensión? No conozco la suspensión, no la hemos conseguido. Bueno, muy bien. Ahora, déjame volver a ponerme en este plan hipotético. Si no ocurriera una convocatoria de ese nivel, si volvieran a inventar no 3, sino 4 evaluaciones, ¿el Comité de Participación Social podría declinar participar o estaría validando este proceso? El CPS no tiene atribuciones para participar en este proceso de incluso como observador, me refiero. Pues eso tendríamos que discutirlo, pero digamos, hasta ahora, por lo menos en la mayoría, no hemos decidido mantenernos como observadores. Bueno, muy bien. Es optimista, Nancy. Fátima, te quiero preguntar tus conclusiones respecto a este tema. Efectivamente, este proceso va a desincentivar a que más mujeres puedan participar. Voy a hacer una cronología breve. La mejor candidata, la que mejor pasó, no la dejaron llegar. Otra candidata que dijeron que era hija de, novia de, esposa de, amante de, como siempre dicen a las mujeres políticas, tampoco pudo llegar. ¿Qué les queda a las demás mujeres que tienen toda la preparación, todo el conocimiento y no tienen relaciones, saber que no van a llegar? ¿Y esto por qué lo sé? Porque volteamos a ver nuevamente los procesos de designación. Hace 5 años, cuando estábamos con la elección del Ombudsman, teníamos perfiles de primer nivel de mujeres que no llegaron. Volteas a ver la lista y, como dicen, está la caballada flaca. No vemos perfiles de mujeres que se hayan querido animar porque ya se dieron cuenta de qué va a pasar. Evidentemente, sí, esta convocatoria gozaba del conocimiento de la mayoría de las personas de que era un órgano técnico, un órgano ciudadano, con un consejo consultivo que iba a revisar, que iba a estar atento, que iba a permear, porque así lo dice la ley y no es interpretación. Iba a escoger a los expertos, iba a diseñar el modelo de asignación y ¿qué pasó? Dijeron que no, que era interpretación. Esto, claro que desinhibe y claro que va a hacer que las mujeres no quieran participar, porque si entonces no cumplo con estas características ni con estas otras, yo que simplemente tengo 3 maestrías, un doctorado, conocimiento, ¿cómo voy a llegar? ¿Por qué? Porque inconscientemente se nos ha hecho creer que no vamos a llegar. ¿Por qué? Porque si no llegan las más separadas, las que tienen más relaciones, ¿qué esperanzas tengo yo? Y veamos los resultados. Tener que llegar a la judicialización y, ojo, ¿cuántas mujeres aspirantes tienen para poder pagar un proceso judicial para poder llegar? Y doble ojo aquí, ¿cuántas tienen para poder pagar las copias notariales para poder demostrar todo su conocimiento? Económicamente, ¿cuánto les implica? Y que les rechacen una y otra vez. Y tercero, que a pesar de que ellas conozcan o sepan del tema, se les sobreexijan nuevos requisitos y se ponga puros hombres a valorarlas. Claro que va a desincentivar, porque no es un proceso que tenga perspectiva de género, que tenga medidas afirmativas y que mucho menos ni al interior y dentro del propio Congreso se han dignado a revisar cómo tiene que ser y están basándose en malas interpretaciones jurídicas de lo que establece la ley sobre la trascendencia del Consejo Consultivo, y que no hayan entendido que se sale el Consejo Consultivo ciudadano de un proceso cuando todas las universidades avalaron eso. Entonces quiere decir que la ciudadanía ya está molesta. No es un consejo, no es la ciudadanía, no es las universidades, es todos los que estamos viendo y vigilando lo que está pasando. Y este Congreso sabe que las personas tenemos poca memoria, pero no, ya no vamos a permitirlo.
Fátima, ¿tú consideras que este proceso, como ha sido llevado, va a afectar a quien sea la nueva titular del Instituto de Transparencia? Totalmente le va a afectar, porque se le va a exigir el doble o el triple de lo que se le puede exigir a un hombre. Se le va a ver que tenga mayor capacidad, de dónde viene, se le va a escarbar hasta por debajo de la piedra que estudió y que no estudió. Y si comete un error y hasta cómo va vestida, se va a estar juzgando, cosa que al día de hoy no se hace con los hombres. Pero me refiero al tema de la legalidad y al instituto mismo, a la credibilidad Por del supuesto, instituto. porque debió de haber llegado bajo un proceso que no es legal, que se agregaron requisitos que no tendrían que estar presentes y se va a poner en cuestión si realmente llegó por un tema judicial o si llegó porque cumplía o si llegó porque no tenía otra opción para que llegara alguien más. Y está en tela de juicio la integridad y la continuidad de un trabajo que ha durado bastante tiempo y que la anterior presidenta pudo haber hecho un gran papel y que ahorita está quedándose en duda lo que pueda pasar. Ahora, última pregunta, y un poco lo que le preguntaba yo a Nancy también. ¿Qué debería tener, si el caso del Poder Judicial resuelve que se reponga el proceso, qué debería incluir? Tendría que incluir que el Consejo Consultivo realmente pudiera formar parte, que no escogieran a los académicos por parte del Congreso, que se llevaran con las bases que se tiene y que se revisara a cabalidad cómo está. Y si es posible, ¿por qué no traer un Ceneval? Ya lo hicimos una vez con las magistraturas. Y si es posible, ¿por qué no abrir a la sociedad civil a que también esté presente y podamos decir lo que tenemos? Muy bien, Fátima, muchas gracias. Un placer. Nancy, muchas gracias. Gracias. Y Susana, muchas gracias. Gracias a ti. Pero sobre todo, gracias a usted. Hasta la próxima.